Bueno, ¿qué tal, José María? Vamos a empezar una nueva sección, que bueno, de momento es el título así provisional, fichaje top, fichaje plof, en la que vamos a hacer una comparación con un jugador que ha llegado al Real Madrid y ha tenido una carrera exitosa o la sigue teniendo, y con otro que llegó que fue un absoluto plof. Que hay varios casos, porque a ver, los equipos grandes también se equivocan, y el Real Madrid se ha equivocado en mucho. Entonces vamos a hacer una comparación con dos jugadores que son de la misma nacionalidad, no son de la misma posición, pero bueno, centrocampistas más o menos, que es Fede Valverde, que todavía está jugando en el Madrid, más de 120 partidos llevará, y Pablo García, que jugó veintitantos partidos en el Real Madrid, con un currículum un poquito especial. Y háblanos un poco de Pablo García, que yo lo recuerdo muy bien, Pablo García. Pablo García era el típico pivote defensivo de escuela uruguaya, te meto hostia y no las ves, ni por la izquierda ni por la derecha. No las ves. Era el típico pivote rudo, duro, de técnica casi nula, pero sí hay que decir que Pablo García lo que sí tenía era muy buen golpeo de balón. Tiene un muy buen disparo, buen tiro libre. De hecho, recuerdo en un 0-3 de los Osasuna, cuando jugaban los Osasuna al Athletic de Bilbao en el viejo San Mamés, recuerdo un golazo desde Cuenca con un derechazo de Pablo García impresionante. Tenía un buen golpe de balón. Y bueno, él era el típico stopper, el típico jugador que destruía juego y no le podías pedir más. En esa época el stopper era así. Por ejemplo, el mejor stopper de aquella época que ha tenido el Real Madrid, yo creo que el fútbol mundial, era Claude Makelele. Claude Makelele no le pidas que te pase la pelota, pero ahora no te pasaba nada. O sea, ni el jugador ni nadie. Sí, Luego, es recuperador nato, era un recuperador nato. recuperador y como mucho pasarle el balón al de que tenía al lado, poco más te podía Sí, hacer. a mí me gusta mucho ese sistema cuando se juega con dos pivotes, uno que la recupera y otro que la juega. A mí me gusta. Lo que pasa que Pablo García coincidió con Gravesen y ¿con quién más coincidió? Con el gran Javi García. Javi García es jovencito, jovencito. Luego otro producto de la cantera que no llegó a mucho, que era Tebar. Y Claro, creo que al final hay poco fútbol ahí, hay sí, poca construcción de fútbol ahí. Entonces, al final, destacar que Pablo García, lo mejor que tenía era el representante, sí, porque hombre. vino al Madrid, vino del Milán, ¿no? No, a Madrid vino de Osasuna. De Osasuna. Y Mira, antes no, había mira, pasado. la carrera de Pablo García empieza en Uruguay, en Wanderers, donde un club llamado Atlético de Madrid se fija en él Sí. y lo ficha. Lo ficha en principio para el filial, pero lo cede a Peñarol. No juega mucho y vuelve al Atlético de Madrid, donde jugando en el filial jugó una temporada entera. En aquel Atlético de Madrid B que jugó la segunda división con Esquerro como estrella. Con Bueno, Esquerro. está tijero, sí, que luego se fue a Bilbao. Y a Barcelona, pasó por el Barcelona, ¿no? Pasó por el Barcelona y por el Osasuna. Y luego el Atlético de Madrid llegó a disputar dos encuentros, pero es que de ahí se va al Milán, Sí, bueno, a jugar Milán, 6 partidos con el de Milán, Milán. donde lo cede, después de esos 6 partidos, en la segunda vuelta lo cede al Venezia, donde desgraciadamente el Venezia desciende a Serie B. Y entonces Osasuna lo firma. En Osasuna, digamos que ha tenido la segunda mejor época de su carrera, juega 3 temporadas a un nivel para Osasuna bueno. Un Osasuna que es un equipo, con todo mi respeto a Osasuna, siempre es un equipo fuerte, leñero. Pablo García era Sí, perfecto, perfecto, su perfecto. jugador clave, como lo, como lo está siendo Raúl García ahora. Y, y entonces el gran Jorge Alberto Valdano, en eso, en esos aires que le entran para que le dan a veces a esos fichajes para sustituir al gran Claude Makelele, pues dice, pues vamos aquí a por Pablo García. Y el Madrid pues ficha a Pablo García, que si no recuerdo mal pagó 5 millones o así, si no recuerdo mal. Y, Pagó pagó por el traspaso a Madrid. sí, pagó por el traspaso. Madre mía. Sí, bueno, no nos olvidamos que Valdano es el ideólogo de traer a Carlos Queiroz, ¿eh? Sí, sí, bueno, El ya. ideólogo de eso, ¿eh? No nos Sí. podemos olvidar de eso. Y
Pondría la mano en el fuego también por Luxemburgo. No podía yo con Luxemburgo. Mira que lo he visto veces en directo, mira que esa anécdota de Luxemburgo, pero no podía, ¿eh? No podía yo con Luxemburgo, no, no, era, se veía, en la presentación ya se vio que era el típico entrenador brasileño que nunca iba a poder triunfar en el fútbol europeo. Y de hecho nunca lo hizo. A ver, a mí cuando llegó con el famoso cuadrado mágico, aquel, Sí, sin banda, en Brasil, Brasil sin banda. Jugar en Brasil sin banda. Es que, bueno, teniendo a Cafú y a Roberto Carlos, sí, sí, que era una cosa, los extremos que ha tenido Brasil y los laterales que ha tenido Brasil. Pero sí. bueno, pues ellos se reinventan. Y Pablo García, pues tocó un poco, 4 millones pagó el Madrid por él. 4 Cuatro. millones. Tocó un Madrid un poco ahí de entreguerras, como digo yo, ¿no? Al final Sí, un Madrid un poco en reconstrucción que, era un Madrid un poco de entreguerras, de entrevías, como quieras tú llamarlo. sí, porque es que además era la sensación que daba Pablo García, ya se le veía que era un futbolista que nunca iba a casar con el estilo del Real Madrid y no tenía la calidad suficiente para jugar en el Real Madrid. Y sin embargo, lo comparamos ahora con Fede, al margen de que Fede fue cedido, porque era muy joven todavía, llegó con 17, 18 años al Madrid, cuando al primero o segundo año puede jugar en el Castilla, se va al Deportivo, ahí ya apuntaba cositas, pero cuando Fede ya empezó a jugar regularmente con el Madrid, lo mismo que se ve que Pablo García no, se ve que Fede Valverde sí. Hombre, es que mirando el doble pivote que tenía el Madrid en aquella época, era Pablo García Gravesen. Era garantizado el maltrato del balón. Era... Y luego los entrenadores, como hemos dicho, era Wanderlei Luxemburgo y, y el Cristo de la buena sangre, ¿no? Que es Juan Ramón López Caro. No, López Caro, a ver, lo hizo bien en Castilla, pero ahí estaba a su nivel. Ahí Eh, estaba a su nivel. Yo creo que llegaron a subir una eliminatoria con el Conquense, fue, no me acuerdo cuando llegaron a subir, que yo seguí mucho ese Castilla, porque tenía buen equipo, y era después de mucho tiempo que podían subir a segunda división, pero López Caro en el Real Madrid. López Caro en el Madrid, si no recuerdo mal, subió a Cobeño y a Codina a la portería. No sé si a Filemón también lo subió él. No recuerdo, no recuerdo si subió. Perdón, Raúl, perdón, Raúl. Raúl Bravo. Raúl Raúl Bravo. Bravo, Vale, perdón. un momento con el peinado así tipo Filemón, con los dos pelillos. Sí, pero no sé si le llega a pillar a él o es del Bosque, porque recuerdo yo que fue Raúl Bravo llega a debutar o a hacer su segundo partido con un Madrid-Barcelona, en el que creo que mete él uno porque Roberto Carlos no está o juega Sí. él y mete un gol figo o una cosa así. Bueno, pues López Caro esa temporada, yo creo que el Madrid tuvo récord de canterano en primera plantilla. Tenía Barral, tenía Soldado, si no recuerdo mal, tenía a Portillo también, que después creo que se fue al Brujas cedido. Sí, por Dios que pasó por el Bruja, por la Fiorentina, pasó por varios equipos. Tenía también a Rubén de la Red, Guti. eh, Raúl, obviamente. sí, sí, sí. Sí, sí, no, tenía bastante canteranos. Lo que pasa Arbeloa es que también, bueno, pero también cabe recordar que el Madrid en aquella temporada llegó a tener a las dos grandes estrellas de la selección de Uruguay. sí, bueno, tuvo también ahí al Jaguar. Al Jaguar Carlos Diego. Tampoco entendí ese fichaje. Tampoco entendí ese fichaje. Siempre se habló de que esos dos jugadores habían llegado como compensación a la agencia o al representante de otro jugador por otro futbolista. Nunca me enteré por quién. No sé exactamente cómo fue la jugada, pero ni Diogo, que luego recuerdo que Diogo se lesiona, se va al Zaragoza, hace un par de temporadas buenas, estuvo muy cerquita de fichar por el Barcelona y luego terminó jugando en Huesca, Diogo, Sí. y nunca entendí por qué esos dos futbolistas estaban en el Madrid. Nunca lo entendí. No sé si es que el Madrid no tenía más dinero, si es que no había otra posibilidad, si es que engañaron a alguien, pero eran jugadores porque en lo que estamos aquí de esta especie de comparativa entre Fede y Pablo García, la diferencia es de la noche al día entre un jugador y otro. Sí, no, ahí lo podemos ver en el gráfico. Sí, sí. Pero, La movilidad, las prestaciones que te da Valverde, que puede jugar en varias posiciones. Pablo García, pues tú lo has definido antes, un stopper. sí, Era eso, un stopper. y ahí podemos ver en el gráfico que, perdón, que Fede Valverde es un jugador muchísimo más completo, puede jugar también por banda.
La arrancada y la velocidad de Valverde no la tenía Pablo García, que Pablo García era un jugador muy lento, Muy lento, muy lento. tosco. Y bueno, pues es que era el stopper de aquella época. Sí, sí, ves a Fede, la conducción que tiene Fede, vamos, Pablo García ni en la PlayStation. O sea, que la conducción que tiene Fede a la velocidad que lo hace. Entonces, al final, pues bueno, resulta la conclusión, el fichaje de Federico Valverde, un acierto por parte de la Secretaría Técnica del Madrid, el fichaje de Pablo García, un desacierto enorme, rotundo y grandioso por parte de la Secretaría Técnica del Madrid, porque nunca tenía que haber jugado en Madrid, ese juego nunca tenía que haber jugado en Madrid. No, de hecho, a Valverde se le fichó ya en su época juvenil. Lo que pasa que no es como le pasó a los brasileños de ahora, ¿no? A Vinicius, Rodrigo Enrique. y desgraciadamente Reinier, que no ha cuajado. Hasta que no tenga 18 no podía venir, porque de hecho, Valverde, cuando llega, él llega al Castilla. Llega directo de Peñarol y él llega al Sí, Castilla. que jugó en Castilla. Y estando en el Castilla, él juega el Mundial Sub-20, donde se queda en semifinales, que pierde ante, sorpresivamente, el Mundial Sub-20 de Corea del Sur 2017, que lo gana Inglaterra, ante Venezuela en la final. Venezuela. Sí, bueno, en aquel momento Venezuela era un país medio normal todavía. Y Venezuela elimina en penalti en semifinales al Uruguay de Valverde, y Valverde se lleva el balón el balón de plata del mundial, de aquel mundial. Que el balón de oro, no sé si te acordarás, se lo llevó un jugador que, vamos, a día de hoy, ya para mí ha sido uno de los grandes plus de lo que se esperaba de este chaval a lo que es Dominic Solanke, el inglés. Sí, que pasó por el Chelsea, ¿no? Sí, cantera del Chelsea, después pasó por el Nada, no lleva Vitesse, nada. Liverpool y ahora está en el Bournemouth, pero no. Nada, no lleva nada, no lleva nada. No lleva nada. A mí me gustaba mucho ese futbolista, pero no lleva nada. Hay muchos así, hay muchos. Yo recuerdo otro europeo que hizo Conor Wickham, que era del Ipswich y luego se fue a Sunderland, y nada, la verdad es que no. Muchos jugadores ingleses. Ya hablaremos otra vez en otro vídeo sobre el fútbol inglés. El problema es que enseguida los cargan de dinero, enseguida los cargan de un Sí, contrato no. millonario y dejan de correr los jugadores. De hecho, el mejor portero de aquel mundial fue también inglés, fue un tal Freddie Woodman, que a día de hoy juega en el Preston North End. O sea, Preston. Preston. Conozco el rival del Blackpool. Bueno, pues nada, dejamos aquí esta comparativa. Creo que nos ha quedado bastante bien. Vamos a seguir haciendo de más jugadores. Esta vez ha coincidido que son de la misma nacionalidad. Vamos a procurar que sean de la misma posición o posiciones muy, muy similares para demostrar que no siempre se acierta y que muchas veces hay jugadores que no vienen con un gran nombre y que luego sorprenden porque su adaptación es muy buena y hay que tener un poquito de paciencia, como ha sido con Valverde, porque Valverde hay jugadores para rato. Así que venga, hasta el próximo. Chao. chao.